¿Qué tal, amigos del Ultimátum? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar con Arsenal de Plumas. Hoy es jueves 27 de enero del 2022. Estamos a pocos días ya de terminar el primer mes del 2022. Juan Carlos Calmayor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Un saludo a ti, a nuestro auditorio, que nos sigue por las redes sociales. Gracias, gracias. Quiero abordar primeramente el tema del editorial que se titula Justicia, Respeto y Garantías a la Labor Periodística. Es un tema del que yo abordo en mi columna el día de hoy también, pero pues está enmarcado en pues las manifestaciones de periodistas que hubo anteayer durante la mañana, tarde y noche en muchas ciudades de la República Mexicana. Algunos medios dijeron que en 48 ciudades de los 32 estados de la República Mexicana hubo protestas públicas del gremio periodístico para exigir justicia, que como ya dijimos, y seguramente muchos de los que nos siguen lo habrán escuchado ya, el punto que detonó estas protestas pues fueron los tres crímenes contra periodistas ocurridos en tan solo pues el espacio de una semana. Y agregar nada más que ayer en la madrugada fue atacado otro periodista allá en Oaxaca y afortunadamente llevaba el mecanismo de protección contra periodistas, que no es más que agentes de seguridad que les proporciona el Estado para proteger su integridad, y eso pues le hizo salvar su vida. Si no, de lo contrario, ya estaríamos hablando del cuarto periodista asesinado en menos de un mes en México. Bueno, pues eso habla ahorita el editorial con todo lo que eso engloba respecto de los asesinatos que han habido en contra de periodistas, de las autoridades que no investigan, y que todo termina en la impunidad que no es más que se cometan delitos y que no se castiguen de parte de las autoridades competentes. De eso habla el editorial, Juan Carlos, y mi columna habla del mecanismo de protección. Si quieres, abordamos primero lo del editorial y luego mi columna. Bueno, lo que pasa es que como está el clima, ya, si lo contabilizamos, pues obviamente se está superando las cifras de gobiernos anteriores, pero ya estamos dados mucho a hacer esa comparación. Más allá de esa comparación, el hecho es que tú entras a las redes sociales, Alejandro, y te puedes dar cuenta del nivel de agresión que está sufriendo la prensa hoy, o sea, chayotera, vendida, cualquier cantidad de adjetivos. Yo creo que habría que reflexionar allá en Palacio Nacional acerca de cómo de la violencia verbal, de la descalificación, de la crítica, esta señorita que anda haciendo todos los días los desmentidos del trabajo de la prensa, que no le ha salido bien más de uno, simplemente es la otra versión, y encontrar una diferencia entre el derecho de réplica que tiene en el ejercicio del poder, más que derecho de réplica. Eso es cuando lo debes refutar, pues cuando tienes que aclarar qué es lo que pasa en torno a un hecho. Pero yo no concibo una democracia, Alejandro, si nos decimos que vivimos en una, si no existe la prensa, porque la prensa le da voz a los desamparados, la prensa le da voz a los que se manifiestan, la prensa le da voz a los que son agredidos, que son víctimas, y se juega el pellejo en eso, se juega el pellejo exponiendo lo que de otra manera no se conocería, ¿no? Entonces, sí me parece que es un debate permanente. Imagínate que estos crímenes se sucedieran en países como Estados Unidos, o sea, sería imperdonable, o sea, sería algo de enormes dimensiones, pero pareciera ser que en el nuestro pues se está volviendo normal, digamos, y eso está muy mal, Alejandro. ¿Por qué? Porque yo que he tenido la experiencia de conocerte a ti, por ejemplo, de ver el profesionalismo con el que te dedicas a tu labor de informar día, tarde y noche, de cómo dentro de este ejercicio de dar a conocer lo que sucede en el día a día, también se emiten opiniones, y obviamente esas opiniones, pues tarde o temprano, pues no son agradables al poder, pero pues lo más cómodo es que no se dijera nada, y si no se dijera nada, pues entonces viviríamos como en la Edad Media, querido Alejandro. Entonces,
Mi reflexión va en el sentido de que hay que cambiar la narrativa del poder para proteger a la prensa en los hechos, desde cómo nos dirigimos hacia ella, y no estarla acusando de vendida, de chayotera, de lo que tú quieras, porque no nos agrada lo que la prensa crítica sobre todo dice, ¿no? Claro, claro, desde luego, creo que ese sería un punto a tratar, que cesen esos ataques verbales desde Palacio Nacional. Veo muy difícil que se logre, pero a lo mejor ese tipo de presiones que se están haciendo puedan tener algún efecto Pues sí. hacia Palacio Nacional. Fíjate que en el editorial se cita un dato que creo importante. Recordaron que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Dice: México, Afganistán y Filipinas son los países que registraron el mayor número de asesinatos de reporteros en represalia por informaciones difundidas. Un dato revelador. Pero, además, pero no nos están comparando con Chile o con Alemania, se están comparando con dos tiranías, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es más grave todavía. Sí. Bien, pues si quieres lo ligamos con, como es el mismo tema, con lo que he escrito yo, pero yo lo enfoco al mecanismo de protección que hay en México, y hay que recordarle a la gente, porque fíjate que a veces hay personas que dicen que cómo es posible que nos quieran dar un trato diferenciado a los periodistas que a los demás ciudadanos. Pues tiene muchas razones para hacer esa diferencia. Una de ellas, la principal, es de que un periodista pues es la voz de muchos otros ciudadanos o claro, de muchos otros sectores en donde se desenvuelve, y luego entonces cuando se acalla la voz de un periodista se afecta a todo ese sector de la sociedad y a todas las libertades que tiene ese sector de la sociedad. Entonces creo que esa es una parte que puede diferenciarse claramente de los demás asesinatos. En primer lugar, es básicamente porque cuando asesinan a un periodista se busca, se investiga que las motivaciones de esos crímenes hayan sido por su labor, porque no olvidemos que como seres humanos podríamos haber tenido otros problemas que originaron esos crímenes, pero para eso está la autoridad, para que investigue y lo diga claramente. Bueno, en consecuencia de eso es que fue creada la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Fíjate, no es solamente a los periodistas, también a los defensores de derechos humanos, que de igual manera representan la voz de otros sectores minoritarios que a veces están indefensos. Bueno, pues eso fue creado, nada más lo traigo a cuento, el 25 de junio del 2012, cuando Felipe Calderón era todavía presidente. En esa fecha fue publicada esta ley en el Diario Oficial de la Federación, y en ese entonces pues entró en vigor, y pues hay una serie de mecanismos que hay que cumplir para que el Estado te brinde esa protección. Es nada más que se lo pidas. El mecanismo está integrado por una junta de gobierno, por un consejo consultivo, por una coordinación ejecutiva nacional, y es operado por la Secretaría de Gobernación. Estos mecanismos se dedican a recibir las solicitudes, a procesarlas, a estudiarlas en un periodo muy rápido, si efectivamente las personas solicitantes están en riesgo, y se les proporciona pues esos mecanismos. Bueno, pues algo de eso abordo el día de hoy en la columna, también en el contexto de las protestas que hubo anteayer. Doy el dato de que la Organización Civil Mexicana Artículo 19 ha documentado 148 asesinatos de periodistas en México del 2000 a la fecha. O sea, en menos de 22 años, pues estamos empezando el 2022. Digamos que en 21 años cerrados ha habido 148 asesinatos de periodistas. Fíjate, de ese total, 136 son hombres y 12 son mujeres. De esos crímenes, 47 se registraron durante el sexenio completo de Enrique Peña Nieto, y 28 ya en la mitad del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en ese contexto, comento el tema el día de hoy, y también abordo lo que tú decías de las descalificaciones, de los ataques,
que hay desde Palacio Nacional en contra de medios de comunicación como Reforma, como el Universal. Casi todos los días hoy escuché un poco la conferencia y el presidente volvió a referirse a esos medios. También habló de Animal Político, hoy ya se fue en contra de Animal Político, y también hablo de algunos periodistas en concreto. Todo el mundo sabe que Joaquín López Dóriga, que Carlos Loret de Mola, que Víctor Trujillo Broso tuvieron que salir de la televisión por presiones del poder político de ahora. Entonces, estoy tratando de decir con estos datos que doy de que la prensa crítica le ha sido incómoda desde un principio al presidente López Obrador, y eso lo sabemos desde cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, nada más que como en aquel entonces había un poder presidencial distinto, había gobernadores de muchas entidades de la República del mismo partido. Entonces el presidente ahora, el señor López Obrador, pues en aquel entonces no podía explayar tanto su antipatía con los medios críticos o con los adversarios o con los periodistas críticos como lo puede hacer ahora con todo el poder que tiene, ¿no? Fíjate, estaba viendo ayer precisamente una entrevista que en algún momento vivió en Chiapas, no sé si te acuerdas de este periodista de CNN, ¿cómo se llama? Ahorita me vas a acordar, pero estudió acá, parece su carrera como periodista. Sí, Fernando Pérez del Rincón. Fernando del Rincón se pone. Del Rincón, sí. Prácticamente es una influencer ya a nivel mundial, y entrevistó al presidente del Perú, y en esta entrevista pues le puso una porraceada al pobre presidente que a mí sí me dio esta pena, porque sí fue muy incisivo, sí lo fue acorralando, sí lo obligó a aceptar declaraciones bajo mucha presión. Quizá fue cándido el presidente, pero bueno, eso es parte del oficio del ejercicio del poder, pues aprender a lidiar, aprender a encarar y aprender a tratar con la prensa. Obviamente hay un gran escándalo, ya toda la prensa se partió en dos. Hubo una prensa en Perú que aprovechó para decir que había dado que era una vergüenza internacional su presidente, no sin algo de, dirían acá los afines al régimen, de clasismo, porque el presidente allá en Perú es un maestro rural, ¿no? Entonces, pues la descalificación a priori tampoco estamos de acuerdo nosotros que se haga. Y creo que en este caso me parece un hombre bien intencionado, pero trató muy bien en todo momento a Fernando del Rincón, y sin embargo le fue como en feria al pobre presidente, y todavía hizo escarnio de él, Fernando, el día de ayer en su propio canal, poniendo afirmaciones que había afirmado el entrevistador y no el entrevistado. Pero bueno, esos son gajes del oficio. El asunto acá fundamental es que, con todo y sus asegúnes, la labor de la prensa, por lo regular muy honesta, siempre honesta, pero con casos de excepción también, es necesaria en toda democracia. Y hay que aprender a aceptarlo, nos guste o no, es un proceso imperfecto, nos guste o no. Y bueno, Felipe Calderón eliminó, ¿te acuerdas?, el Código Penal, y lo hizo también el gobierno de Chiapas a través de una iniciativa, la difamación. Sí. Dejó de ser un delito en el ámbito federal. Ahora ya se va por el daño civil, por la vía civil, y es otro proceso, pero ya no es encarcelamiento, es reparación del daño lo que se exige, claro, en el caso de imputaciones falsas, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que esos mecanismos sí deben existir, porque también debemos tener contrapesos. Los periodistas somos seres humanos y podemos cometer excesos, ¿no? Pero bueno, si quieres, pasemos ya a tu columna. Hablas de Roberto Palazuelos, que ya es... aclárame bien si ya es candidato, es precandidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Quintana Roo. Parece que iban a entrar a un proceso interno todavía, ¿o ya se resolvió? No, fíjate que se registraron otros cuates, y por cierto, un paisano nuestro, que se apellida, estuvo muy pegado a Morena acá, y ahorita es contratista, Alfredo Canter se llama, no sé si lo ubicas. Sí, lo recuerdo. Por ahí ahora ya se registró como precandidato también allá, creo que una dama. Pero bueno, ya en menos de un mes se define quién será el candidato.
y me imagino que pasará por los filtros y Dante Delgado va a medir los alcances que puede tener este cuate, ¿no? Palazuelos. No es el prototipo de político que quisiéramos, pero eso piensa una clase, una parte del electorado pensante, mi querido Alejandro. Pero la gran mayoría se deja llevar por otras cosas. Y así no hay ningún partido que pueda decir que ha sido incólume en ese tema de no usar a personajes populares. Ahí tienes a Cuauhtémoc Blanco, tienes a Damián Alcázar, que es el de la ley de Herodes, que es un defensor acérrimo del presidente López Obrador. Tienes a María Rojo, que ha ocupado cargos de diputación. Tienes, no sé, creo que va otra vez otro cantante allá por Colima, encabezando al PAN esta vez, por segunda o tercera vez, en fin. Al final de cuentas son personas que tienen derechos políticos, Alejandro. Tampoco la ley les prohíbe ser candidatos y como todos ciudadanos tienen derecho a participar. Entonces, con esa salvedad, yo sí soy de los que cree que en una de esas Palazuelos, pues da la sorpresa. A lo mejor puede ser la representación de los fifís de la manera más acabada que pueda haber. Ha hablado hasta por los codos, por ejemplo, de las francachelas que se ponían ahí con los hijos de los expresidentes, de cómo entraban y salían de Los Pinos, de cómo el Estado Mayor los cuidaba y los llevaba y traía. Pero hay que tener cuidado con lo que se critica, porque nunca se está tan lejos del poder que no también te puede estar sucediendo ahora lo mismo. Que sacaron, por ejemplo, el hijo del presidente en un video con una botella de Moet Chandon en un antro, ¿no? Y no una, creo que varias, digo, con los niños no, pero con el Moet tampoco, o nada más con los niños no, y con el Moet sí se puede uno meter, ¿no? Entonces, nadie está exento de cometer ese error y yo pienso que se debe respetar el derecho de estas personas, pues, que se ganen a pulso, y si ese tipo de candidatos ganan elecciones es porque es el reflejo de la sociedad que somos. Mira, Italia con tantos años de historia eligió a Silvio Berlusconi, un magnate que se tomaba fotografías con las modelos de Playboy. Ve Guatemala, nuestro vecino país cerquita, donde fue elegido el Eugenio Derbez de Guatemala como presidente de la República, el cómico más conocido. En una república del este de Europa también acaban de elegir a un cómico muy popular como presidente. O sea, no es exclusivo de México el fenómeno, no es exclusivo de algún partido, y bueno, vamos a ver en qué desencadena todo esto, ¿no? Sí, claro, yo creo que los comentarios, las expresiones que hay en ese sentido, cuando algún personaje de la farándula, de los deportes o de cualquier rama del espectáculo se presenta como candidato a algún cargo de elección popular, pues yo creo que es producto de que estábamos acostumbrados hace tiempo, de que todo aquel que era candidato pues pasaba, ¿te acuerdas?, un estricto filtro para poder llegar a ser candidato cuando mandaba el PRI en todo el país, cuando era un unipartidismo aquí. Bueno, incluso cuando ya el PAN empezó a ganar también terreno, cuando el PRD empezó a ganar terreno, regularmente se buscaban perfiles que tuvieran alguna trayectoria conocida dentro de la política, ¿no? Y a lo mejor por eso nos asusta o nos llama la atención que de repente estén surgiendo ya estos personajes de los cuales ya mencionaste algunos nombres, pero que también son del pasado reciente. Me estoy refiriendo tal vez a las recientes 2 décadas, ¿verdad? Pero bueno, yo coincido contigo, yo no voy a menospreciar a este señor Palazuelos allá en Quintana Roo. Desde luego que él, aparte de tener un trabajo en el espectáculo, en la televisión, es un empresario y ya es conocido allá en el medio empresarial también, que me imagino es un poco más serio que la farándula y más apegado a la política. Mira, tiene más contacto con la política que los otros, ¿no? Fue presidente de los hoteleros en Tulum y la verdad es que de una u otra manera puso a Tulum de moda este cuate, ¿no? Pero además hay que preguntarse quiénes han sido gobernantes en Quintana Roo. Mucha gente migrante del resto del país sin mayor formación, mucha gente aspiracionista. Bueno, no es el primer chiapaneco que te acabo de mencionar, que Alfredo Canter, que ahora aparece de repente en la política ya.
Había un paisano nuestro, no sé si te acuerdas cómo se llamaba, que jugó hasta la gobernatura y no tenía ningún mérito de trayectoria, porque no hemos profesionalizado el quehacer político. El día que cambiemos las reglas del juego y pongamos un grado de estudios o ciertos cursos o ciertas acreditaciones para poder aspirar a cargos de elección, ese día vamos a poder tener el derecho a reclamar que no nos cambien la pichada o que no busquen la popularidad, ¿no? Sí. Además, fíjate que hay un elemento ahí que muy seguramente lo van a aprovechar los de Movimiento Ciudadano, es de que pues Quintana Roo está inmerso ahorita en una coyuntura bastante especial. ¿A la cual me refiero? A la de múltiples hechos de violencia que no han parado en los recientes sexenios, y eso será el reflejo de los malos gobiernos estatales que han tenido, pero también es algo que se le puede atribuir al gobierno federal de Morena, que en estos 3 años no ha podido tener influencia para resolver el problema que constitucionalmente le corresponde al gobierno federal cuando se trata de ese tipo de crímenes, ¿no? De alto impacto, los de narcotráfico, los de delincuencia organizada y todo eso. Entonces, si saben explotar eso, seguramente podría repuntar muy bien Palazuelos, con una buena ¿Sabes mercadología. qué, Alex? Es muy lamentable porque pasaron de hacer ejecuciones en lugares, en barrios así periféricos de las zonas turísticas, allá ir a los hoteles más conocidos dentro de sus playas. Acaba de pasar Sí, en el Hotel Xcaret a sí, ejecutar a un cuate. O sea, ya se meten a los hoteles. sí. Eso sí pone en grave riesgo a la gallina de los huevos de oro de toda esa región que es Quintana Roo, por una parte. Y bueno, y por otra, insisto, ahora sí que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra en el tema de juzgar a un partido de frívolo por poner ese tipo de candidaturas cuando todos prácticamente lo han hecho, ¿no? Claro. Y bien, pues pasamos al texto de nuestro amigo José Antonio Molina Farro, titula Samuel Ruiz García. Habla de este personaje muy conocido en Chiapas, muy conocido en México y muy conocido en la comunidad católica latinoamericana. En ocasión, yo creo que el texto de nuestro amigo es en ocasión a que el 24 de enero reciente, pues se cumplieron 10 años de que falleció el obispo de San Cristóbal de las Casas, que tuvo un papel coyuntural pues muy relevante cuando el levantamiento armado zapatista del 1 de enero de 1994, y por ahí Molina Farro recuerda una entrevista que le hizo Enrique Krause precisamente respecto del papel que desempeñó Samuel Ruiz y del legado que dejó él como un alto jerarca católico. Pero además teólogo de la liberación, que es el ala izquierda radical, el clero católico en América Latina, que Así se ha es. vinculado a las agrupaciones guerrilleras, hay que decirlo tal cual, con todas sus letras, porque Sí, luego tendemos a llenar de misticismo todas estas figuras, y en esa época yo recuerdo muy bien, mucha gente lo acusaba de estar incluso detrás del movimiento armado sí, zapatista, ¿no? sí, Y al final lo cual se volvió un interlocutor. Yo tuve oportunidad de conocerlo, de charlar con él 2 o 3 ocasiones, me trataba con respeto y me di cuenta que era un tipo sin duda muy inteligente, sin duda muy cerebral, para patrocinio, que fue el gobernador al que le tocó, lidiaron complejamente, fue una rara amistad porque pues eran adversarios en cuanto a fines que perseguían. La teología de la liberación es el marxismo, catolicismo prácticamente, ¿no? Entonces, pues sí, ya tiene un museo, el Tatic, es un personaje y pues fuera de estar o no de acuerdo con su ideología, pues yo creo que sí merece, como lo hace José Molina Fano, el maestro, recordar, evocar su memoria, ¿no? A propósito de un aniversario más de su muerte, ¿no? claro que sí. Invitamos pues a que lean a José Antonio Molina Farro, Samuel Ruiz García. Con esto terminamos, Juan Carlos. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Carlos Calimayor. A ustedes también por hacernos el favor de vernos y escucharnos este día.
Muchas gracias, buenas tardes.